Bueno, muy bien, Jorge, y muchas gracias al panel. Esto estaba fuera del programa, pero creo que ha sido muy útil que podamos también compartir esta reflexión. Me anuncian que ya está con nosotros el candidato Vladimir Cerrón, de Perú Libertario, y estamos ya en necesidad entonces de dar inicio a esta presentación, sabiendo que tenemos además previstas las presentaciones de los candidatos Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, si ya estamos listos, invitaría, por favor, al candidato Vladimir Cerrón a hacerse presente aquí en el escenario. Bienvenido. Del modo de producción del país, y eso está contemplado en su constitución política, que es la Carta Magna. Así como la constitución política es la madre de todas las leyes, la actual constitución política del Perú es la que ha incrementado la corrupción implantada por dictadura estas últimas décadas, porque la misma promueve una cultura individualista, mercantilista de toda actividad humana, privatista y entreguista de todos nuestros recursos naturales. Estos recursos naturales, al ser vendidos y toda la soberanía, van en franco beneficio de unos pocos y en detrimento de la gran mayoría de los peruanos. Esto quiere decir que la génesis de la corrupción es netamente política antes que jurídica y policial. Esta Constitución promueve un modelo de producción capitalista neoliberal cuyas leyes se transforman en leyes de mercado, basados en la oferta y la demanda, y entendiendo así, mientras sea rentable un acto de corrupción o un crimen, esta siempre será bienvenida a la sociedad. Mientras la Carta Magna permita que pocas familias se sigan enriqueciendo con los recursos y el trabajo de todos los peruanos, impida la revisión de las concesiones nacionales e internacionales corruptas y lesivas al pueblo peruano, permita que hayamos renunciado a toda soberanía sobre todas nuestras riquezas de la patria, haga que los derechos del pueblo sean servicios mercantiles y no derechos sociales heredables, haga que la corrupción sea parte del medio sociocultural del país, pues la corrupción en el Perú no solamente es un delito, sino es parte del sistema estructural estatal. Los efectos de la Constitución política parida por la corrupción más grande del país se dan a entender en las masacres de Bagua, Espinar, Conga y Tía María, el bombardeo de nuestros mineros artesanales, la criminalización de la protesta social, el haberle quitado a las comunidades el derecho al subsuelo, hacer que la consulta previa sea una parodia, el haber hecho del agua, la salud y la educación un servicio mercantil antes que un derecho social heredable. Importar mercadería extranjera para quebrar nuestras empresas como Gamarra y otros, la destrucción de los sindicatos y gremios del pueblo. También son efectos de la corrupción los 2.700.000 analfabetos que en pleno siglo XXI tiene el Perú, el 80% de los niños anémicos en la zona rural, las AFPs que explotan a todas nuestras juventudes, nuestros jóvenes migrantes al extranjero, la pérdida de nuestros principales recursos naturales, la concesión indefinida de nuestras carreteras, puertos, aeropuertos, corredores aéreos y ferrocarriles, el ingreso de las tropas norteamericanas al país, la inseguridad ciudadana, el terrorismo y el sicariato, que es un negocio redondo para algunos, el sueldo irrisorio que pagan a los maestros en el sector público, el último lugar en comprensión lectora que tiene el país, el narcoestado que se ha instalado a nivel nacional, regional y local, la concentración de medios del país, la televisión basura que daña la mentalidad de nuestras actuales y futuras generaciones, que haya aumentado la deuda externa, entre otras cosas. Es decir, el nuevo terrorismo de Estado es la corrupción institucionalizada en el país. Por todas estas razones, planteamos el cambio de la Constitución política del Perú, mediante una asamblea constituyente, generando una nueva Carta Magna que comprenda, primero, el cambio del Estado regulado por el mercado por un Estado que regule el mercado. Así, el carácter mercantil, que es la médula de la corrupción, se verá menguada. El Estado tiene que regular las tarifas de todas las instituciones privadas y no dejarlas a libre albedrío argumentando la libre competencia, en detrimento de la economía del pueblo. Planteamos
implica el cambio de modelo neoliberal por un modelo socialista peruano, acorde a nuestra realidad, donde se cambien las leyes de la oferta y la demanda por principios y valores. Segundo, cambio del Estado centralista que beneficia económicamente a la iniciativa privada por un Estado descentralizado que beneficia al sector privado, público y comunitario. El gobierno central administró el 2015 el 65% del presupuesto nacional. Este año administra el 74% del presupuesto nacional, haciendo que la corrupción pulule en la capital con más frecuencia, pero a la vez con más fineza, mayor organización e impunidad al contar con los poderes que lo blindan. Planteamos la creación de una república federal con lo que cada región tendrá una dirección que astutamente la corrupción y el centralismo no ha creado, como sí creó para todas las dependencias ministeriales. Me refiero a la Dirección Regional de Economía y Finanzas en cada departamento que hoy día no existe. Esto implica una profunda reforma y moralización del Ministerio de Economía y Finanzas y la descentralización fiscal y tributaria. Tercero, cambio del Estado vigilante supervisor por un Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector de sus trabajadores. Planteamos fortalecer el Estado. El Estado, mientras no recobre su fuerza, la corrupción irá ganando terreno e irá desintegrándola, como hasta ahora, haciendo que poderes de facto dirijan las riendas de nuestro país y no el presidente electo por voto popular. La debilidad del Estado ha conllevado a que los arbitrajes en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, UOCE, en más del 98% ganen las empresas privadas, no solamente para darles la razón, sino imponiendo multas astronómicas que son repartidas entre el empresario y el funcionario corrupto. El OCE, por tanto, debe ser reorganizado totalmente. 4. Cambio del Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional atentando a mejoras salariales por un Estado redistribuidor de la riqueza que favorezca a los trabajadores mejorando sus salarios. Planteamos, la riqueza acumulada en reserva supera los 60.000 millones de dólares en este momento. No se quiere redistribuir ni en tiempos de emergencia, para luego ver cómo se pueden robar, malversar o transferir a cuentas del extranjero en lugar de aumentar los sueldos y salarios del pueblo. También debe considerarse en tal caso la reorganización del Banco Central de Reserva. 5. Cambio del Estado primario exportador que reduce las plazas laborales por un Estado industrializador y generador de empleo. La corrupción ha hecho que las transnacionales se lleven nuestros recursos sin generar industria, valor agregado, ni generar empleo para los peruanos. La falta de oportunidades laborales ha incrementado la delincuencia y la propia corrupción en el país. Planteamos que el Estado dé pase a la industrialización del país con nuestras millonarias reservas, sin dar chance a que la corrupción haga mal uso de ella, genere trabajo y genere bienestar en las familias. 6. Cambio en la preferencia por la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar sin descuidar la macroeconomía. Nos venden el sueño que somos un país que va creciendo, pero la canasta familiar sigue siendo pobre. Los sueldos y salarios no han aumentado en 25 años. Si el Perú no hubiera entregado nuestros recursos a precio barato y cobrar el mayor porcentaje de utilidades, sería distinto. Solo la corrupción puede explicar que se crezca por fuera, pero no por dentro en el país. Planteamos orientar nuestro crecimiento al mercado interno, solucionando la pobreza, la injusticia y la corrupción. 7. Cambio del Estado que guía su economía por la demanda externa, por un Estado que guíe su economía por la demanda interna sin descuidar la externa. La corrupción ha conllevado a que el crecimiento peruano dependa de la demanda externa y nos ha conllevado a una sociedad de consumo, destruyendo al empresariado peruano, el empleo y el bienestar. Planteamos orientar nuestro crecimiento a la demanda interna, preferentemente incentivando al empresariado nacional. 8. Cambio del Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador soberano que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país. La privatización efectuada con el espíritu de la corrupción ha demostrado que empobrece a los pueblos, porque el que invierte no va a perder capital, sino a multiplicarlo. Eso lo saben bien los gobernantes, pero las comisiones pecuniarias de la corrupción hacen que esto sea posible, prefiriendo sacrificar al pueblo. La prueba de lo que planteo es que cuando hay crisis económica interna, los privados ya no invierten y el Estado es el único que apuesta por resolverla.
Planteamos que el Estado debe orientar su ganancia a la inversión interna, no debe tener nuestras ganancias en las bolsas de valores del extranjero. El privado también debe invertir algún porcentaje de sus utilidades en nuestro país como cláusula ineludible. En algunos casos, pese a que esto está claro en algunas cláusulas, las transnacionales no lo cumplen y eso solo se puede entender por la corrupción. La corrupción ha establecido que si un organismo extranjero licita una obra, nadie puede fiscalizarlo, caso organismo de Estados iberoamericanos. Y lo peor de todo es que son recomendados a fuerza por el Ministerio de Economía y Finanzas. Noveno, cambio del Estado dependiente del endeudamiento externo con déficit fiscal por un Estado que genere recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos con menor endeudamiento externo y superávit fiscal. Teniendo la posibilidad de cancelar en este momento la deuda externa del Perú, la misma que asciende a 40.000 millones de dólares, el Perú no lo hace, porque de hacerlo los acreedores no tendrían comisiones e intereses que cobrar, por lo que el mantenimiento de la deuda es un negocio para quienes tienen el poder de decisión, sumiendo en la pobreza al pueblo peruano. Planteamos renegociación de la deuda externa y su cancelación total en 2 años. 10. Tras el cambio de la nueva constitución política del país, debe cambiarse prácticamente todas las leyes, el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras, haciendo que los jueces y fiscales ingresen a la magistratura por voto popular. También deben cambiarse la Ley de Normas Generales, Procedimientos Administrativos, Ley de Contrataciones del Estado y otras más. Así estamos seguros que en el Perú, cambiando la Constitución es cambiar el espíritu de la patria. Y no es dable hablar de reforma, sino de una Constitución nueva, puesto que un artículo está siempre anclado a los subsiguientes o a los anteriores. Y esa es la razón por la cual se necesita una nueva Constitución política del país para que a partir de ahí, con el espíritu nuevo, se pueda legislar en todos los sectores necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Emir Cerrón, y de inmediato le damos paso a nuestro panel. Comienza Ricardo Lagos. Doctor Cerrón, deuda externa. El Perú no tiene deuda pública externa. No sé qué quiere renegociar. Tiene 18.000 millones de dólares de deuda pública externa sobre un PBI de 210.000 millones de dólares. Y si uno le resta las reservas internacionales, que son una inversión fuera, un activo, casi no tiene deuda. ¿Qué es lo que quiere renegociar? Tengo entendido que la deuda externa del Perú asciende a 40.000 millones de dólares hasta este momento. Y nuestras reservas están superando los 60.000 millones de dólares, inclusive hasta 61 millones de dólares. Esos estudios los hemos sacado de buena fuente. Entonces Sucede es más que 20. Se está pagando paulatinamente tanto la externa como la interna en la ley de presupuesto. Nosotros estamos planteando, al igual que los demás países de Latinoamérica, que esta deuda deba cancelarse, pero antes deba renegociarse y bajarse seguramente hasta la tercera parte en la negociación y cancelarla en 2 años. Pero si el Perú, las reservas del Banco Central, el Perú es un acreedor, es decir, otros países, otros estados, otros gobiernos le deben dinero al Banco Central, que es un organismo público peruano. Y eso es mayor que la deuda externa que tiene Perú. Entonces, como dicen en inglés, está usted ladrando al árbol equivocado. El Perú no tiene un problema de deuda. Disculpe, pero yo tengo la información de que sí tiene deuda externa. Yo le estoy diciendo que perdón, tiene deuda externa, pero tiene más activos. Respeto su posición. Bien, Ricardo, hasta ahí porque no era con repreguntas y creo que ha quedado preciso el punto, aunque no todos necesariamente satisfechos. Martín Pérez, por favor. Gracias. Señor Vladimir Cerrón, usted propone la elección irrevocatoria de jueces y fiscales por voto popular. ¿No cree que eso nos llevaría en realidad a tener jueces absolutamente politizados, partidarizados? Tendríamos a los apristas, a los nacionalistas, tendríamos los pepecistas. ¿No cree que el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad? O sea, ¿nos podría explicar un poquito más el sentido de esta propuesta? Tengo entendido que en Bolivia, por ejemplo, los magistrados, los
miembros del Tribunal Constitucional Boliviano son elegidos por votación popular, entonces no son necesariamente los mejores magistrados, sino quienes lograron más apoyo de los partidos políticos para que puedan ser elegidos. ¿Cómo garantizaríamos que efectivamente se imparta justicia rápido y la justicia que todo el Perú quiere si en realidad son miembros de los partidos políticos? Y cuando planteamos de que los jueces vayan a postular, no lo hacemos con el espíritu de que representen a algún partido político, más bien es todo lo contrario. La elección de los jueces, que lógicamente no deban estar afiliados los postulantes a algún partido político, va a ser posible más bien que nuestro Poder Judicial obtenga 3 réditos favorables. Primero, de que gocen de legitimidad del pueblo porque tienen un respaldo tras su voto. Segundo lugar, se pueda despartidarizar, porque para nadie es un secreto que el Poder Judicial está capturado por el APRA durante hace mucho tiempo y también por el fujimorismo. Una votación popular podría desintegrar esa partidarización. Y tercero, garantizaría que no se someta al poder político nacional, que es muy importante. Le digo porque en mi condición de presidente regional, al haber sido electo por voto popular, nunca tuve la presión de tener que ser sometido al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, da una independencia de trabajo, da una pluralidad de criterios que hace posible de que uno pueda ejercer mejor su función. Doctor Cerrón, entiendo que toda su estrategia de campaña, todo su programa está sustentado en una nueva constitución que acabe con la oferta y la demanda y que nos lleve a un socialismo peruano. Y yo quiero preguntarle cómo es ese modelo de socialismo peruano. Un socialismo al estilo venezolano, un socialismo al estilo boliviano, un socialismo al estilo cubano, en donde usted estudió, y qué garantía hay de que eso acabe con la corrupción, porque el segundo del régimen de Venezuela hoy parece ser uno de los hombres más corruptos de América Latina. La corrupción en el socialismo no parece estar erradicada del todo. ¿Cómo haría usted ese socialismo a lo peruano para acabar con la corrupción? Bien, tanto en dictadura como en democracia, lamentablemente hay corrupción. En dictadura los niveles de corrupción llegan quizá al 25% y en democracia están llegando entre el 10 y el 13%. Yo quiero mencionar, haciendo uso de una frase de Mariátegui, ¿no?, que la construcción de nuestro socialismo no debe ser calco ni copia. Por tanto, el Perú tiene su propia realidad, pero los parámetros que he mencionado es acercarse a ese modelo. Ahora, si mucho se habla de que el socialismo ha fracasado, yo quisiera preguntarles entonces, ¿dónde está el éxito del capitalismo? ¿Dónde está el éxito de la privatización? En el 80% de los niños anémicos en las zonas rurales, en las masacres que se dan a los campesinos cuando defienden sus terrenos, en haberle quitado el subsuelo a las comunidades, en la gran cantidad de muerte materna e infantil que tenemos todos los días en el Perú, en la explotación de nuestros jóvenes por las AFPs, en la privatización del agua, por ejemplo, que se quiere privatizar Sedapal y se ha pasado a proinversión hace poco. ¿Eso es el éxito del capitalismo? Sí, yo sé que no hay contrapregunta, pero le pregunté sobre la corrupción, digamos, ¿cuál es la estrategia que nos da el socialismo para que podamos combatir la corrupción? ¿Qué es lo que nos convoca esta tarde? La diferencia es que en el sistema capitalista neoliberal, mientras algo sea rentable, siempre se va a dar. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana en este país es totalmente rentable para algunos grupos que son dueños de bazares de armamentos, grupos de empresas de seguridad, que la mayoría de sus directores son generales y coroneles de la policía. También da negocio, es decir, a mucha gente, afecta a la mayoría, pero enriquece a algunos. En el mismo BRAE, la seguridad, sabemos que llaman siempre el narcoterrorismo, no quieren dejar la coletilla de terrorismo porque el terrorismo tiene más fondo económico que la lucha antinarcótico en el Perú. En tal sentido, quienes están en esa cadena de llevar la economía, les conviene que siga habiendo terrorismo y en alguna medida narcotráfico en el país. Ese es el espíritu en el cual el mercado domina al Estado y el Estado no regula el mercado. Bien, la pregunta ahora de Jorge Nieto. Señor exgobernador,
lo que puedo entender de lo que le escucho y de la lectura de su propuesta programática es que la corrupción para usted es un subproducto de un modelo económico y que lo que hay que hacer para combatir la corrupción es cambiar el modelo económico y que ese cambio de modelo económico solo es posible si se produce una nueva constitución. Lo más probable, quiero continuar con la preocupación que tenía Clara Elvila, lo más probable es que, digamos, las votaciones de la próxima elección no le den a usted una mayoría absoluta, acaso tampoco una mayoría, acaso quizás una primera minoría. Eso le plantea a usted un problema de tipo político. Si usted no tiene, en el supuesto de que se produjeran transformaciones, desplazamientos del electorado y finalmente usted pudiera, digamos, tener una presencia significativa en el proceso electoral próximo, si usted no tiene la mayoría de la población o de la votación de la población con usted, ¿cómo resolvería este problema del tránsito a una nueva constitución? ¿Convocaría una asamblea constituyente? ¿Ignoraría al Congreso que le diría que no? O que le diría, en fin, cualquier respuesta que le dé. ¿Cómo haría ese tránsito? ¿Cómo produciría esa transformación? Bueno, una vez logrado la presidencia nacional, el presidente debe convocar a un referéndum, consulta, en el cual la pregunta sería la siguiente: ¿está usted de acuerdo o no en que se convoque a una asamblea constituyente en aras de hacer o redactar una nueva Carta Magna? ¿Sí o no? Estoy muy seguro que se ganaría con más del 70 o el 80%. Y yo, que me desplazo por el centro y por el sur del país, es un tema cerrado entre Tacna, Arequipa y Puno, el cambio de la Constitución al unísono. En tal sentido, yo creo que esto es posible. Una vez ganado ese referéndum, se hace la reglamentación para hacer una asamblea en el cual estén convocados no solamente los partidos políticos, sino los sectores, por ejemplo, el magisterio, que puede elegir en su congreso sus 2 constituyentes, los de la salud pública, los agricultores, los comerciantes, y también pueden hacerlo los de la CONFIEP, la Sociedad de Industria y demás, para que así se vean representados todos en esa asamblea, y sería una Carta Magna legítima. Una vez concluida, deben someterse a una nueva elección los congresistas y también el presidente de la República. Yo sé que no hay repregunta, pero me gustaría, para que desarrolle su punto de Bueno, vista. le han tomado de facto, así que... Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? ¿Qué ocurriría si en ese referéndum sus cálculos electorales no son, digamos, los que usted piensa, no hay el 70%, imaginemos que ocurrió y su gobierno saca pues el 40% de la votación? ¿Qué haría en ese caso? Primero. Y segundo, usted está planteando entonces la constitución de una asamblea, si es que ocurriera esa asamblea, con representación de gremios, de asociaciones, etcétera. O sea, digamos, su conclusión es llegar a la utopía de Haya de la Torre de la democracia funcional. Bueno, si no se ganara ese referéndum, en democracia hay que respetar a la mayoría. Quizá algún día lo repiense mejor y se vuelva a hacer el referéndum más adelante. No es un tema que aprisa, mientras se van creando las condiciones subjetivas en el país. Y lo otro, yo creo que una asamblea que tenga a todos sus representantes definitivamente va a ser más legítima que estar simplemente entre cúpulas políticas que, como usted sabe, muchas veces no tienen representación adentro. Hay partidos políticos que en una región simplemente no son nada, porque los movimientos regionales han copado prácticamente todo el espacio de la legitimidad política. Gracias. Bien, tenemos el tiempo entonces para hacer una segunda rueda y vamos a volver con Ricardo Lagos. Adelante. Pero que me lleve suave. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Que sea suave. Que lo lleve suave. No, un tema que me parece importante y que mi pregunta es, en realidad lo que está proponiendo usted no es muy distinto de lo que se hizo en los 70, en los 80 en Perú. No es muy distinto de lo que yo vi en la liquidación de los países de Europa del Este y la ex Unión Soviética, porque trabajé 10 años en esos países después del final del comunismo.
y no es muy distinto de lo que, si le leo bien, de lo que había en China hasta el año 78, que el gobierno chino, el Partido Comunista, empieza a dejar llegar a la inversión extranjera, a que la gente cree su empresa, etc. Entonces usted está... En el año 90, cualquier persona que tenga más de 25 años, cualquier votante que tenga más de 25 años en Perú, sabe que el Perú en el año 90 era un estado fallido. Era un estado a punto de caer en manos del Khmer Rouge de Camboya, que era el Sendero Luminoso. Era un estado completamente fallido. Lo que se hizo desde entonces hasta ahora, perfectible, por supuesto, mejorable, es hacer de un estado fallido un estado viable. Y hay muchos problemas y hay mucha corrupción, y la corrupción involucra a muchos, no solo al gobierno. Y estoy de acuerdo con usted en que hay muchos problemas, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Pero le está tratando de vender a un votante de más de 25 años una vuelta al pasado y dejar de lado una constitución que ha funcionado en lo económico y un modelo económico que ha sido exitoso. Entonces, ¿cómo va a tratar usted, esta es mi pregunta, de explicarle al votante de más de 25 años, que ya había nacido cuando eso empezó, que lo que se ha hecho es malo, cuando es obvio a cualquier persona y a cualquier evaluador y a cualquier organismo internacional que no es así? Del 80 al 85 estuvo Belaunde, del 85 al 90 García. Yo no he conocido una política parecida a la que yo estoy hablando esos tiempos, ¿no? Yo estuve en la universidad ese tiempo y no recuerdo en absoluto. En tal sentido, un modelo en que estamos planteando nosotros realmente nunca se ha implantado en el país, y más bien yo creo que es el futuro del país, porque nosotros, usted dice que hemos mejorado bastante, yo diría que pudimos haber mejorado mucho más. Acuérdese que hoy en día las transnacionales se están llevando el 70% de las utilidades que generan nuestros recursos naturales y solamente dejando el 30% al Estado peruano. En Bolivia se invirtió esta proporción. Bolivia hoy en día está cobrando el 82% de las utilidades a favor del Estado y el privado está cobrando solamente el 18%, y con todo eso no se han ido de Bolivia. Y esa es la razón porque en ese país el gas está a 8 soles. Esa es la razón por qué ese país ha erradicado el analfabetismo, la razón por la que ha entrado a la industrialización de urea, petróleo. Esa es la razón por qué tienen su satélite propio de señal. Esa es la razón por qué crece a 8.6 más que todos los países de Latinoamérica. Entonces yo creo que esa política más bien es la política del futuro y no la política pasada en absoluto. Más bien nosotros en esos años de la guerra interna, yo que he vivido en el interior del país, toda esa guerra fratricida ha sido producto de un sistema corrupto, un sistema que se guiaba casualmente igual capitalista por la oferta y la demanda. Así que yo no creo en ningún sentido que haya sido algo parecido al socialismo. Bien, gracias, y le toca el turno ahora a Martín Pérez. Gracias, Walter. Señor Vladimir Cerrón, bueno, yo simplemente dejar sentado que comprendo, pero no comparto muchas de las cosas que usted dice, y creo que eso es lo que enriquece el panel. No puedo dejar de felicitarme de los 9 millones de peruanos que han salido de la pobreza en los últimos años, del cambio dramático en la posibilidad de hoy día tener una casa. Hoy día hay millones de personas que tienen casas y las pagan a 15, 20 años, de los avances que hemos tenido en cosas sencillas, como por ejemplo tener el acceso a tecnología, y hoy más de un peruano, mejor dicho, hay más de un celular por peruano, y hoy día, a diferencia del año 75, donde la compañía peruana de teléfono nos cobraba $3.500 por un teléfono, hoy día por 10 o 20 soles podemos tener planes de comunicación con el mundo y tener acceso a Internet. Pero entiendo que es una de sus preocupaciones. Yo le quería preguntar, y es algo que lo mencioné antes también, si es que usted comparte la preocupación del financiamiento en las campañas políticas, y si es que su partido aceptaría aportes transparentes de las empresas privadas, absolutamente transparentes.
Y finalmente le quisiera preguntar también si nos puede regalar 3 medidas concretas que dictaría usted de un eventual gobierno suyo contra la corrupción. Solamente 3. Bien. Comparto también su pensamiento, a diferencia de que usted no comparte el mío, pero como le digo, si hemos avanzado, como usted dice, en el número de celulares y todo esto, telefonía, cobrando el 30% de las ganancias, ¿qué sería si si cobráramos el 70%? Estoy seguro que tendríamos entonces cada uno 20 celulares. Y no por eso vamos a decir que hemos llegado también al desarrollo. Pero lógicamente tendríamos más ingresos. Este país hubiera acabado por lo menos con la desnutrición crónica. En Puno el 80% de la población tiene anemia crónica. Y definitivamente eso se resuelve con economía. Lo otro, le podría decir de que medidas... Solo 3 medidas. Medidas inmediatas. Primero, claro, esto tiene que aprobar el Congreso también. El presidente no puede dictar una ley así por así. Pero la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es fundamental que se tenga que tomar en el país. Segundo, la reorganización total del Poder Judicial, como le digo, por voto popular, tanto para el nombramiento como para su revocatoria. Tercero, es la Policía Nacional del Perú, a quienes lo han politizado y lo han academizado. Hoy en día se asciende porque uno tiene posgrados en gestión pública antes que tener crímenes resueltos en la policía. En tal sentido, la policía no está especializándose dentro de la función para el cual fue creado. Doctor Cerrón, ¿qué sensación, qué impresión le causa el hecho de que casi todos los candidatos presidenciales tengan juicios orales, denuncias, procesos, incluido usted, por ejemplo, que tiene varios, uno de ellos complicado aparentemente por las relaciones con Antalsis y Martín Belaúnde Locio, lo han denunciado por negociación incompatible, por el caso de los puentes, por interés ilícito en celebración de contratos. ¿Siente que se tiene autoridad moral cuando está uno en medio de esos procesos para hablar de cómo combatir la corrupción en un futuro gobierno? Claro, ¿y por qué cree que estoy aquí? Bueno, por la autoridad moral. Quiero que hablemos de ese tema, claro. Le digo porque nosotros jamás contratamos una empresa del señor Belaúnde, nunca. El gobierno regional jamás contrató, ni una sola, ni media empresa. Nosotros contratamos con la Marina de Guerra porque es una institución del Estado, por tanto no media licitación, sino un convenio. Que CIMA haya subcontratado una empresa ligada a ese señor, ese es problema de CIMA. Y esa es la razón por la cual, desde el 2014 que investigan este caso, a mí me tienen en calidad de testigo, ni siquiera de investigado preliminar. ¿Han pedido levantar su secreto bancario? Yo he pedido que levanten y también el de comunicaciones. Y estoy totalmente limpio como puquial cristalino donde se baña mi Yanañahui. ¿Qué? Simpático, ¿eh? Y en el turno de Jorge Nieto ahora. En el portal del Jurado Nacional de Elecciones se menciona como propuesta de ustedes la posibilidad de instaurar la pena de muerte. Correcto. Para delitos de crimen organizado, narcotráfico, traición a la patria y corrupción política. ¿Cuáles son las bondades que ustedes le ven a la pena de muerte? ¿Por qué la propondría? Bueno, el 54% de los países consideran en su constitución política la pena de muerte. Es decir, estamos hablando más de la mitad de los países del mundo. En segundo lugar, tengo algunas estadísticas que el promedio de asesinatos que se dan en Lima es de 20, llegando a una cúspide de 27 y otra, la más baja, de 11. Entonces, la policía y el Poder Judicial han probado todo tipo de experimentos y prácticamente no se resuelve este tema del crimen organizado, y matanzas, asaltos, sicariatos y muchas cosas más. Entonces, ya que me tocó el tema de Cuba, la señorita, yo le diría, ese país tiene una seguridad del 99.9%. La criminalidad prácticamente no existe y la corrupción es bajísima. No dicho por ellos, sino por el barómetro latinoamericano. En tal sentido, ¿y por qué la seguridad ciudadana es ahí bastante garantizada? Porque han aplicado este tema de la pena de muerte, al igual que la mayoría de los países del Caribe y América del Norte, para no salirnos de América. ¿A qué cosas? Por ejemplo, al homicidio calificado,
y donde están pues los sicarios, los violadores de niños y demás. Segundo, a la traición a la patria, no solamente en tiempos de guerra como es el Perú, sino en el tiempo de paz. Por ejemplo, estamos viendo que los cuarteles están sacando fusiles, están sacando granadas, y todo eso es una traición a la patria porque es armamento de la patria para defender el país. O Montesinos está vendiéndole armas al Ecuador en pleno tiempo de guerra. ¿Ese señor lo premiamos o lo castigamos? ¿Ya? Y el tercero es el tema del narcotráfico, por ejemplo. He visto la pusilanimidad aquí de muchos congresistas de legislar contra el narcotráfico. Pusilanimidad o complicidad también. Y nadie va a negar que nuestro país en alguna medida esté en un grado de narcoestado. Y eso es bastante preocupante. Y nadie quiere imponerle una medida dura para un mal tan duro. Y el otro tema es, como se aplica en los países socialistas también, es a la corrupción política que se da de los altos funcionarios del Estado. Y resolviendo la corrupción política, este país habría resuelto el 99.9% de sus problemas. Y estoy seguro. Ahora, esto no puede dictarlo un presidente de la República. Yo lo que he dicho en nuestra propuesta es poner a debate en la Asamblea Constituyente que debata las indicaciones de la pena de muerte, si es que se va a salir, y anunciar lógicamente la salida de la Corte de San José un año antes. Muchas veces no es que esté en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que me llama la atención es quienes financian la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Europa y es Estados Unidos. Ninguno de esos países integra la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y encima algunos tienen su sede en Washington, para eso ya de Ripley. Entonces utilizan este organismo para que sea un instrumento de hostigamiento a los países que están en contra de su política. Inclusive nos hacen pagar reparaciones, por ejemplo, las víctimas de la violencia política, al Estado le hacen pagar las reparaciones millonarias y no a los terceros que han cometido el delito. En tal sentido, aquí hay muchas cosas que volver a reglamentar en este tratado. Gracias. Bien. Hemos concluido entonces con la presentación, pero si usted quiere dar unas palabras finales, señor Cerrón. Muchas gracias. Solamente agradecer al auditorio, agradecer la invitación, y ciertamente en la contradicción de ideas es donde puede salir una tercera idea superior a las demás, y es a eso que siempre es bueno venir, ¿no? A polemizar, a discutir siempre con la altura necesaria. Yo también les agradezco a ustedes, llevaré algunos aprendizajes de esta reunión también con los estudiantes, y recordarle las frases de Alfonso Barrantes: en un país hacer un gobierno sin corrupción ya es una revolución. Muchas gracias. ¿Ya es una qué? Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros para presentar su programa anticorrupción. Muchas gracias. Bueno, Bien, antes de que llegue. al público asistente le pido por favor permanecer en sala. Vamos a darles un corto respiro a los panelistas para comenzar después con el otro candidato. Esto estará cerrado.